presentación. Vamos a estar exponiéndoles en una presentación de diapositivas para para la teoría. Así que empecemos. ¿Qué son las metodologías ágiles? Bueno, las metodologías ágiles. Por definición, las metodologías ágiles son aquellas que permiten adaptar la forma de trabajo a las condiciones del proyecto, consiguiendo flexibilidad e inmediatez en la respuesta para amoldar el proyecto y su desarrollo a las circunstancias específicas del entorno. En esencia, las empresas que apuestan por esta metodología consiguen gestionar sus proyectos de forma eficaz, reduciendo los costes e incrementando su productividad. Pero veámoslo más detalladamente. En primer lugar, las metodologías ágiles satisfacen o mejoran la satisfacción del cliente. Satisfacen al cliente. Mejoran la satisfacción del cliente, dado que se involucrará y comprometerá a lo largo del proyecto. En cada etapa del desarrollo se informará al cliente sobre los progresos del mismo. De este modo, el cliente puede sumar su experiencia para optimizar las características del producto final. Se pueden evitar así numerosos malentendidos, dado que el cliente poseerá en todo momento una completa visión del estado del producto. Bueno, esto se divide en sprints. Cada cierto tiempo el equipo irá actualizándole o dándole notificación al cliente sobre cómo va el proyecto en sí. Va a ir viendo el cliente podrá ir viendo el desarrollo, podrá ir viendo el feedback y podrá ir dando opiniones, incluso dando nuevas mejoras o quitar cosas que él no desea. Cascada versus ágil. A lo largo de este curso ya hemos visto las partes del modelo en cascada y este video se centra en los ágiles que acabo de explicar. Entonces, las cascadas y los ágiles tienen ciertas ventajas y desventajas que voy a presentar a continuación. El modelo en cascada es fácil, es simple y es sencillo de aprender y de utilizar. Es fácil de administrar, las fases se complementan una a una y sin traslaparse. La documentación es muy importante en la metodología de cascada, lo que ayuda a procesos futuros a tener referencias. El modelo funciona muy bien para proyectos pequeños donde los requerimientos están bien establecidos. El cliente sabe exactamente qué esperar, se tiene una idea del costo y la duración del proyecto. Pero tiene ciertas desventajas. Una de estas es que una vez que la aplicación se encuentra en etapa de prueba, es muy difícil regresar a realizar algún cambio por algo que no esté definido adecuadamente. El riesgo y la incertidumbre son elevados en este modelo. No es buen modelo para proyectos complejos y orientados a objetos. No es adecuado para proyectos donde los requerimientos cambian constantemente. El producto se prueba solamente una vez al final del proyecto. Si existe algún error o es necesaria alguna modificación, debe hacerse todo desde un inicio con un nuevo código. El modelo no involucra al cliente durante el proceso. Si el cliente solicita alguna modificación, el proyecto se puede retrasar y salir del presupuesto. En cambio, las metodologías ágiles tienen otras ventajas. Permite hacer cambios después de la fase de planeación. El cliente interviene en el proceso de opiniones y solicita cambios a los resultados. Se entregan entregas parciales en periodos cortos de tiempo, se evalúan y se realiza una retroalimentación con el cliente. Las pruebas al final de cada periodo consiguen corregir errores que no fueron previstos en la fase de planeación. Debido a que se prueba continuamente, el producto puede ser lanzado al final de cada periodo, acordando así la fecha de lanzamiento. Funciona muy bien en proyectos de innovación. Sus desventajas. ah, Inicialmente el proyecto no tiene un plan. Esto puede generar que al final el producto sea diferente a lo que se planeó. Esta metodología no se centra en documentación. Al tener iteraciones muy largas existe el riesgo de que la solución planeada al inicio de la etapa sea diferente. La evaluación de los riesgos es compleja y tiene demasiada flexibilidad para algunos proyectos. Ok, Scrum. Esta metodología se le conoce como la metodología del caos, ya que afirma que todos los procesos son caóticos por naturaleza. Por lo tanto, su estrategia irá orientada a gestionar ese caos antes que eliminarlo. Esto lo hace mediante reuniones frecuentes para asegurar el cumplimiento de los objetivos establecidos. Ok, aquí tenemos
una imagen que más o menos resume lo que viene siendo Scrum. Tienes la visión o el cliente, ¿no? Te da su feed, lo que él necesita y te genera un backlog, una lista de tareas. Esta lista de tareas se definen cuáles son para este sprint y cuáles se van a hacer posteriormente. Este proceso tiene cierto orden que pues nosotros no manejamos. Eso ya se les dejamos a los industriales. Y bueno, ellos definen la duración del sprint. Puede ir de 2 semanas a un mes, normalmente, puede variar. Y al fin de cada sprint se da notificación de la nueva funcionalidad que se creó. Se manda a revisión. El equipo entra en una retrospectiva, o sea, platican como los cambios que necesita o qué está bien y qué está mal. Y se reinicia el ciclo. Se generan las tareas para este sprint y se reinicia se ejecuta una y otra vez hasta que se tiene todo. En Scrum es necesario ah, definir que cada día, ah, cada día se tiene que hacer una junta de no más de 5 minutos entre los miembros de cada equipo para definir qué tareas son prioritarias, qué se va a hacer esta semana o este día y acelerar el proceso de gestión. La siguiente diapositiva habla sobre el conflicto de prioridades. ¿En qué consiste este problema? Bueno, antes que seguir, las siguientes diapositivas son situaciones que suceden dentro del desarrollo de un proyecto y son principalmente problemas que surgen alrededor de él. En este caso, el primero que vamos a cubrir es el conflicto de prioridades. ¿En qué consiste esto? Pues el conflicto de prioridades es cuando un proyecto trata de abordar todos sus problemas o todas las funcionalidades del proyecto sin tenerle ningún tipo de consideración a uno sobre otro. Esto quiere decir que eh, puede darse el caso en que entre una implementación de alguna clase o de algún tipo de requerimiento tenga que ser más importante o no tenga que ser más importante con respecto a otro. Entonces, puede darse el caso que en los requerimientos una implementación sea de carácter especial o sea de carácter urgente. Pero al no darle esa prioridad necesaria puede darse el caso que que la implementación se haga mal, que el programa no sirva, que cualquier mil y un problemas que pueden surgir. Entonces el conflicto de prioridades simplemente es el no darle la atención requerida y la atención necesaria a cierto tipo de parámetros que realmente lo requieren, porque no todas las medidas lo requieren. Bueno, la siguiente diapositiva es falta de empatía. La falta de empatía va más que ver con los empleados y los desarrolladores del sistema y no tanto con el propio sistema. La falta de empatía se refiere a que, por ejemplo, al levantar los requerimientos de tu sistema, puede darse el caso, pon tú, de que el cliente no venga de buen humor o de que pues simplemente o no te entienda o no logres hacer una conexión con él lo suficientemente buena para llevar una relación llevadera. Entonces, lo que sucede con la falta de empatía es que a veces como desarrolladores tenemos que dar un paso hacia adelante y no solamente pensar en cómo funciona el programa, sino cómo lo quiere el cliente. Y esto se logra gracias a la empatía. Desafortunadamente, la empatía suele ser muy poco manejada y a su vez también puede ser un arma de doble filo porque si llegas a ser muy empático con el cliente, puedes llegar a perder la objetividad del proyecto porque en algunos casos puedes llegar a estar de acuerdo con el cliente en algo que no se supone que deberías de estar de acuerdo por simplemente llegar a ser empático o tratar de entender al cliente. Entonces, en vez de estar tratando de entender al cliente más allá
proyecto que se te requiere. Lo que se necesita con este tipo de problemáticas es, pues, entender al cliente en sus especificaciones, pero no más allá de ello. No involucrarte ni emocionalmente con el cliente ni nada por el estilo, simplemente entender sus necesidades y comprenderlas y no menospreciarlas, porque en el momento que las menosprecias, también tu proyecto pierde la objetividad. Entonces, es una balanza que es muy necesario mantenerla equilibrada, porque si no lo haces, el proyecto se puede venir abajo desde sus cimientos. Entonces, pues eso. Y la tercera diapositiva es la falta de decisión. La falta de decisión, como su nombre lo dice, este, es como la serie de decisiones que se toman alrededor de un proyecto pueden llegar a ser indecisas o pueden ir a callejones sin salida. Es un aspecto verdaderamente importante a la hora de tomar las decisiones dentro del proyecto y es un punto importante en la comunicación dentro del equipo. La falta de decisiones es el causante de que la mayoría la mayoría de los roces entre los diferentes equipos del proyecto, porque no se aplica muy bien la aplicación de escuchar a los demás. Entonces se tiende a tomar por hecho muchas cosas que realmente o no se hablaron o realmente no se escuchan dentro del equipo. Entonces, la falta de decisiones se refiere a que la comunicación como parte de la toma de decisiones es mínima y en esto se puede culpar tanto el líder como a los como a los encargados después del líder, porque el chiste del líder es que debe ser capaz de mantener todos sus ideales y todas las ideas y darlas a entender a los demás para con ello poderlos guiar a los demás. Y en este caso no. Con la falta de decisiones significa que ni siquiera el líder puede mantener un estándar, puede mantener en orden a un equipo completo y con ello empiezan a salir dudas, empiezan a salir cuestionamientos, empiezan a salir roces, problemáticas y demás, que hacen que una toma de decisión pueda tomarse muchísimo tiempo y que a la larga puede extender el programa, el desarrollo del programa más allá de lo debido. Falta de comunicación y falta de compromiso. En muchos casos se tiene que ciertas empresas o ciertos desarrolladores dedican más tiempo o más recursos a cierta tarea específica que en general o a otras tareas del proyecto. Entonces se tiene que, por parte de la empresa, hay una falta de compromiso hacia el cliente porque la empresa se atasca en un solo requerimiento y le lleva mucho tiempo que aunque esté dedicado todo el tiempo y recursos y se está trabajando en esta tarea, no se avanza en lo demás. Por lo tanto, el producto final o el producto o el sprint o lo que debería terminar para este tiempo de periodo no queda correctamente finalizado. Entonces se tiene que, por el parte de la empresa, hay una falta de compromiso y seriedad hacia el cliente y también se puede dar la ocasión de que la misma empresa no tenga comunicación entre sus empleados. Por ejemplo, puede, puede pasar que la empresa no tenga la herramienta necesaria o que esta herramienta sea muy mal optimizada o simplemente no es lo que se necesita para ciertas tareas específicas. En la comunicación entre los líderes y desarrolladores no puede haber ese error. Siempre tiene que haber una muy buena comunicación entre ellos y se tiene que tener el software necesario para que ellos puedan trabajar sus tareas específicas. A continuación vamos a platicar un poco sobre un ejemplo de este tipo de software, que aunque bien no es el mejor, No, este te puede servir o sacar de algún tipo de apuro respecto a tareas específicas sobre un backlog o un tiempo de sprint, por ejemplo. Bueno, ahora ya estamos en Jira Software. Esta es la herramienta que vamos a estar platicando el día de hoy. Ah, esta herramienta es desarrollada por la empresa Atlassian, que tiene muchas otras aplicaciones o sistemas orientados a diferentes ámbitos. Por ejemplo, tiene un muy mal sistema de Git.
Ya que más adelante entenderán por qué digo eso. Pero de momento vamos a estar hablando de de Jira. Aquí tenemos una herramienta que ya previamente habíamos iniciado sesión y creado un espacio de trabajo. Nos metemos y esta herramienta se divide por lo que hemos estado viendo, se divide en 3 y 4 partes. 3 para gestión de proyectos y una para los reportes. En la gestión de proyectos tenemos lo que viene siendo el backlog y el board. Aquí se representan todas las tareas de forma gráfica para la continuación o la realización de este sprint en específico. Nosotros ya habíamos creado previamente ciertas tareas. Como pueden ver, tienen un responsable y algunas tienen unas etiquetas. Esta herramienta se centra más que nada en ciclos sprint. Estas tareas no se pueden poner en un tiempo de inicio y un tiempo de fin. Para eso está el sprint. Lo que el líder de proyecto debería hacer es asignar todas las tareas, asignar un líder, no, ¿cómo es? Un propietario para esta tarea, y esta persona decide cuándo la va a hacer, decide qué tan prioridad en su día es y cómo la va a realizar. El chiste de esto es que para el final del sprint tú ya tienes que haber terminado estas tareas. Por ejemplo, esta herramienta nos propone 3 columnas, que es to do, in progress y done. Aquí en progress tú puedes arrastrar las tareas que vas a decir, ok, voy a empezar a hacer esta tarea. La selecciono y status in progress. Entonces, esta herramienta te facilita esa parte, o sea, tú ya tienes como un schedule, en español, ¿cómo se dice? Una agenda de qué tienes que hacer para el final de este sprint. Ya te lo organiza más o menos. Y eso es lo que viene siendo el backlog. Es la lista de todas las tareas que se tiene para este sprint. Simplemente es lo mismo, simplemente que tiene diferente forma de visualizarse. Bueno, la plataforma también ofrece una serie de tablas para tener un registro de los avances de las tareas realizadas. Aquí está la tarea del sprint 1, que es el único que tenemos registrado ahorita, el sprint 1. Del lado lateral aparecen los números de indicencias y hacia abajo aparecen las indicencias en general. La línea roja significa el ámbito de trabajo. El ámbito de trabajo quiere decir que es la fecha límite para hacer todas las tareas. Después de esta línea hacia arriba, técnicamente hablando, no tendría que haber ninguna tarea. Trabajo completado, pues son los puntitos azules, los puntitos verdes que están aquí alrededor de la tabla. Significan que el trabajo o la tarea en cuestión fue terminada. Y aquí se muestra en qué punto fueron terminados. La directriz significa la línea de trabajo que se tiene que hacer alrededor de estos puntos color verdes. Por ejemplo, la tarea se acabaron varias tareas alrededor de las, déjenme les digo la hora. Aquí muestran, por ejemplo, las fechas en la que la tarea se terminó. Muestran el ámbito y el trabajo contemplado. Como me lo explicó mi compañero Carvajal, en teoría, para que un proyecto esté en orden y tenga sus horarios establecidos correctamente, los puntos de las tareas tienen que ir por encima de la directriz, no por abajo. Si los puntos están por abajo, significa que la indicencia fue terminada con atraso y que eso a la larga puede retrasar todo el proyecto. Bueno, aquí abajo aparecen todas las indicencias completadas y aparece básicamente el registro de todo este sprint. Aparece la fecha en la que, por ejemplo, fue iniciado, las indicencias con las que fue iniciado, cuánto llevaba de completado y cuánto es de ámbito. Por ejemplo, aquí también agregamos que terminamos 3 indicencias
y como pueden ver, el contador de completado va aumentando en cuanto al nivel de incidencia se termina. Cuando llegue el número completado en 10, significa que el ámbito ya fue terminado y el sprint fue completado. Bueno, como podemos ver en el backlog, las tareas terminadas se representan por esta rayita. El backlog y el board están conectados entre sí, o sea, en teoría son las mismas tareas representadas en diferentes vistas. Lo que mi compañero y yo jamás pudimos entender es lo del roadmap. Me imagino que porque sigue en beta, pero yo entendería que las tareas deberían ir en una de estas y aquí deberían ir, pero estas son tareas diferentes. Entonces realmente no sé cómo interpretar esta herramienta del roadmap. Pero bueno, en Backlog ah, tengo una queja en esto. Por ejemplo, si digamos terminamos todo el sprint, vamos a terminarlo, pasando todas las tareas de este sprint que ya fueron finalizadas. Y esto se puede representar en el reporte. Uno report. Y aquí, como pueden ver, ya las tareas superaron la barrita gris. Y en teoría el sprint debería haber finalizado, como se puede ver aquí. Pero se supone que el sprint debería... ¿Dónde estaba? Aquí. Se supone que al tener las barritas aquí, implicaría que el sprint debería estar completado. Y me imagino que esto debería ser automático, no manual. Es como, ¿para qué poner un botón de que se termine el sprint si no sean, por ejemplo, si las tareas no son completadas? O sea, esto no debería ser posible. Pero aquí, por ejemplo, si se lo permite. Es como algo que se me hace medio extraño. Dijo tarea que. La que no se terminó. Ok, ya se terminó. Listo ya. Ok, en teoría el backlog ya debería estar completo y ya el sprint se terminó. Ah, lo que sí se me hace raro es la ventanita del roadmap. Es para qué poner una herramienta que tu usuario no va a saber utilizar. O sea, ¿para qué tomarte la molestia de programar algo que va a ser súper, no sé, no intuitivo? Se me hace medio extraño. Pero, pero bueno. Pero bueno. ¿Algún comentario? Pues, pues si quieres pasamos a las conclusiones finales de esta plataforma. Por favor. Este, pues, ¿qué puedo decir de esta plataforma? Tengo muchas dudas al respecto de ella. Principalmente, más que dudas, son quejas alrededor de esta plataforma. Pero bueno, no me voy a empezar a quejarme de todo esto. Pero lo que sí tengo que remarcar de esta plataforma es lo poco intuitiva que puede llegar a ser. Puede llegar a ser demasiado críptica. Te puedes perder con una facilidad enorme. La comunicación entre los miembros del equipo es mínima. Eso sí, Necesitas, esta plataforma no necesitas incluye perdón, esta plataforma no incluye un sistema de chat, así que técnicamente no puedes comunicarte constantemente con tu equipo en esta plataforma. Tendrías que usar un servicio extra o instalar alguna herramienta que te permita esta misma plataforma. este, hay muchas herramientas que vienen en la plataforma que siguen en estado beta. Ya lo mencionó mi compañero Carvajal con respecto a una tabla. El, el motivo por el cual la gente utiliza, o la mayoría de las empresas utilizan esta herramienta, está fuera de mi conocimiento por ahora. Alguna razón debe de tener. El profesor posiblemente nos puede ilustrar en ese aspecto. Personalmente encuentro que la herramienta es muy, muy burda, muy poco intuitiva, y realmente te tardas más en hacerlo, en leer toda la documentación para entenderla, que lo que realmente te lleva a hacer lo que quieres hacer.
Y de hecho, mi compañero Carvajal les puede hablar muy bien Ah, del Jitbook y de del hecho, Bitbucket. sí. En teoría, la actividad requería que sincronizara un proyecto de GitHub a Atlassian bueno, a Bitbucket. Y realmente me fue imposible. Por ejemplo, aquí estaban viendo la herramienta. Directamente intenté hacerlo por línea de comandos en GitHub, pero me soltaba puro error. Entonces dije, bueno, voy a voy a crear una cuenta voy a descargarme la herramienta que ya te proporciona Bitbucket. Y dije, ok, voy a crearme mi propio repositorio. ah, que déjame. Aquí ya me autentiqué. Y aquí debería mostrarme mi carpeta que había creado previamente. Entonces la idea es clonar la carpeta a mi máquina local. Pero es que es imposible. O sea, vean esto. ¿Por qué te saltaría la misma notificación 2 veces para iniciar sesión en esta cuenta? O sea, sé que es para autentificar que seas el usuario realmente, pero realmente la necesidad de poner tantas ventanas de inicio de sesión que no funcionan, por ejemplo, realmente. Vean, vean, ¿por qué? ¿Por qué hacer esto? Neta, o sea, yo programo cosas mejores. eh, ok, bueno, no puedo clonarlo, pero lo tengo local, ¿no? Digamos que, por ejemplo, este es el proyecto que quiero subir a Bitbucket. Se supone que en teoría debería ser un fetch, descargar como ah, la raíz del. Pero vean, no me deja. O sea, vean. Y sé que estoy conectando mi contraseña correctamente porque la reinicié 2 veces. O sea, realmente me es imposible trabajar en esta herramienta actualmente. Y no sé si sea problema mío, no sé si soy muy tonto. Pero digamos que yo que en teoría voy a estudiar ingeniería, debería ser ingeniero y voy a ser ingeniero. O sea, yo ya tengo conocimiento en este tema, o debería tenerlo, pero más sobre la media. Pero por ejemplo, una persona que apenas sabe usar Excel le dices, vamos a estar trabajando y todos sus documentos de Excel los tienes que subir a un repositorio con esta línea de comandos y vas a tener que crear una carpeta local en la que aquí crees todos tus branches. Vas a tener tu propio branch local, vas a hacer tu commit cada que hagas una modificación en tu archivo. Y esa persona, digo que se quede así como, ok, déjame irme al río, me subo por las escaleras y me aviento. Sí. O sea, personalmente no la veo muy poco útil y mal hecha. Algo más que agregar de la aplicación, de la herramienta, aún más, encima de todo lo que dijimos, es que tuvimos muchos problemas de conexión con la plataforma. Mi compañero Carvajal y yo estuvimos probando la herramienta con diferentes tipos de conexión a internet y en todas, y sin excepción, la herramienta es lentísima. Y al principio creímos que era como nuestra conexión a internet, pero al ver que ambos tuvimos la misma cantidad de problemas, parece ser que la herramienta exige mucho en cuestiones de conexiones a redes, exige mucha banda ancha para manejarse. Y pues eso a mi forma de ver demerita mucho la utilización de esta herramienta para entornos fuera del aspecto administrativo o el aspecto empresarial. Eh, es una herramienta que realmente los novatos le pueden, como nosotros, Ajá.
sufren muchísimo para utilizar. Y Y yo realmente creo que nos fue imposible poder sincronizar un proyecto de GitHub y a vincularlo a SourceTree. Realmente no pudimos. no. Entonces, pues sí, esa es nuestra forma de ver Bueno, la plataforma. y ya para no explayarnos tanto, o sea, personalmente para novatos no recomendé esta plataforma. Quizá deberías solicitar a Atlassian un equipo de gente que te diga, ok, la herramienta se usa así, 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 pero tendrás que pagarlo y realmente se me hace como una injusticia que todavía aparte de todas las cosas que te ofrece esta plataforma con todos sus errores, te cobren por usarla. Entonces es como, mm, mejor me quedo con Slack, gracias. Eh, involucra chat. Y pues ya para no explayarnos tanto, mi opinión es que en sí esta plataforma podría ser útil a empresas que quieran pagar y ya. ¿Algún comentario? Pues no, ya se dijo todo lo que se tenía que decir. Ok. Y pues Pues esto fue todo. creo que es todo por nuestra parte. Esto fue todo. Gracias por vernos. El video es para la clase del profesor Medellín, para la clase de seminario de ingeniería de software. Y pues nada, gracias por ver. Nos vemos. Nos vemos.